Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Los invito a que se queden al final de la transmisión. Hoy tengo dos temas importantes. Vamos a hablar de la OEA y de la resolución. Vamos a hablar también de las leyes NICA Act y la ley Renacer. ¿Qué implica cada una y por qué debería de ser ese el enfoque de los nicaragüenses que todavía están activos demandando que se sancione a la dictadura nicaragüense? Una pregunta: ¿fue declarado ilegítimo o no el actual régimen de Ortega? Quédense al final de la transmisión que yo voy a resolver esa pregunta y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Empezamos entonces de esta manera. La OEA es un organismo internacional intergubernamental conformado por 35 países. Los estados son estados miembros que pertenecen a esta organización de manera voluntaria. Son firmantes de la Carta de los Derechos Humanos y también de la Carta Interamericana, que es la carta que utiliza, los parámetros que tiene la OEA en cuanto al tema de democracia, la protección de la democracia, la defensa de la democracia y el reforzamiento de la democracia, que todos los países miembros están obligados a cumplir. Cuando se habla que en Nicaragua ha habido ruptura del orden constitucional en diferentes resoluciones de la OEA, es porque justamente se están violentando los artículos de esta Carta Interamericana a la que está comprometido cada estado miembro a cumplir. Ahora les aclaro, Almagro es el secretario general de la OEA, no es él el que toma las decisiones. Atacar al representante del organismo es una forma inmadura de la política, sobre todo de los nicaragüenses, que no tienen conocimiento, que no se documentan, que no leen, que para poder entender este tipo de temas hay que estudiarlo. Entonces son temas que están relacionados con las ciencias políticas para las personas que están relacionadas con las carreras de política. Cada país tiene un representante. Esos son los cancilleres que están dentro de la OEA. Cada representante, cada canciller representa los intereses políticos de su país. Digámoslo de esta manera: el canciller de Brasil representa los intereses de Brasil, que suscitó una acalorada discusión por esta última resolución, que querían bajarle el tono de condena al régimen de Ortega, pero hubo protesta no solo de la oposición nicaragüense, sino también de otros países que no estaban de acuerdo con la posición de Brasil. Entonces fueron a una nueva discusión y al final Brasil terminó cediendo para firmar esta resolución que sacaron. Y así funciona con todos los demás países. Como ustedes recuerdan, el señor Arturo Macfield estuvo dentro de la OEA representando los intereses de Ortega y leyendo los comunicados de Ortega y defendiendo la posición de Ortega. ¿Por qué? Porque esa es su tarea dentro del organismo. Al ser la Organización de los Estados Americanos un organismo internacional e intergubernamental, significa justamente eso, que está conformado por diferentes países y cada país tiene su postura en conjunto con su gobierno. Ahora, que se están quejando que no, la resolución no era lo que esperaban porque querían que Ortega fuera declarado ilegítimo, que la resolución no sirvió, y empezar a atacar, a despotricar, a insultar al señor Almagro. Yo les pregunto, ¿eso de qué sirve? ¿Eso en qué abona? Es todo lo contrario, es una completa tontería, porque lo único que están haciendo las personas que caen en esto es que ellos mismos se están cerrando las puertas a los organismos, se están cerrando las puertas a la oficina de los representantes, porque son personas que están demostrando que no tienen la capacidad ni el conocimiento
para llevar a cabo una conversación, una propuesta, algo que realmente abone a la causa, algo de, como digamos, alguna propuesta, algún proyecto, algún plan que diga, mire, esto es lo que yo vengo a proponer para resolver la crisis de Nicaragua. ¿Con insultos lo van a conseguir? Por supuesto que no, jamás ni nunca. Y son personas que ya quedan fichadas, ya quedan vetadas de las diferentes actividades que tienen estos organismos, y que tampoco los representantes de los partidos políticos ni los senadores los van a tomar en cuenta, porque van a decir, estos son, o sea, con esta gente no se puede ni siquiera conversar, porque es que no entienden y no dimensionan cómo es que funciona la diplomacia, cómo es que funcionan las relaciones exteriores de los diferentes países. Y la gente que sí tiene la preparación es la que hace los comunicados con el debido respeto, dirigiéndose a la comunidad internacional para exponer cuál es su visión, cuál es su preocupación y cuál es su visión en torno al tema que se está debatiendo, que en este caso es la condena al régimen de Ortega Murillo de Nicaragua por violación a los derechos humanos, por socavamiento a la democracia, por la persecución política, religiosa, represión permanente a los opositores, a los medios, a las iglesias y a las entidades como la Cruz Roja. Me parece a mí que la gente que está teniendo en este momento un papel, un rol determinante de poder ir a los medios de comunicación, que les abren los micrófonos, que les ponen las cámaras, que los invitan, que les preguntan cuál es su postura, cuál es su posición, qué es lo que cree que puede pasar y posibles soluciones, tienen una enorme responsabilidad de mandar el mensaje correcto y el mensaje apropiado. Es entendible, porque a mí también me pasa, que estemos con los sentimientos a flor de piel, que queramos desahogarnos, que queramos expresarnos, pero es que hay formas y momentos. Y si bien es cierto, todos estamos en la misma sintonía de que hay algo que hacer por Nicaragua, que tenemos que continuar en esta lucha, tienen que saber escuchar cuando alguien está tratando de dirigirlos, de guiarlos para que tengan los mejores resultados. Pero ¿cuál es el problema? Que hay mucha egolatría dentro de todo este círculo de lo que son los que andan queriendo ser líderes, quieren ser figuras, quieren sobresalir. Su opinión es la única que importa, se imponen por encima de los demás. No hay respeto para escuchar a las opiniones de personas que, si bien es cierto, están colaborando y están en la misma línea, tienen discrepancia entre una y otra cosa. Y entonces allí es donde se empiezan a hacer las divisiones de grupos, ya cada quien empieza a jalar por su propio lado, dejan de trabajar en conjuntos porque ni siquiera admiten la crítica cuando se equivocan. Pasemos ahora al tema de las dos leyes, la NICA Act y la Renacer. La NICA Act es una ley que fue pensada para sancionar a todo el grupo de manera individual de la gente que pertenece en este momento al equipo de gobierno de la dictadura nicaragüense. La NICA Act fue pensada para que cualquier funcionario o exfuncionario de Ortega sea sujeto de sanción. Las sanciones son individuales y también condicionan los préstamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que son entidades financieras internacionales, para que no se dé de manera tan fácil a como se hacía antes los préstamos a la dictadura, sino que sean condicionados, revisados, para que expliquen qué van a hacer con el dinero que están solicitando. También del tipo de sanciones que se pueden obtener con esta ley está el bloqueo de bienes, propiedades y activos bajo la jurisdicción
de Estados Unidos, está la inclusión en la lista de la OFAC, que es la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, y está la revocación de la visa de Estados Unidos. Los motivos de las sanciones los tenemos completamente claros y son debido a la brutal represión a las protestas de 2018, el desmantelamiento del Estado democrático, los altos índices de corrupción del régimen de Ortega. Por lo tanto, no debemos olvidar el motivo principal por el cual se están exigiendo que estas leyes sean aplicadas con todo el rigor y que la dictadura sienta la presión por parte de la comunidad internacional. Y si bien es cierto, muchos no estamos de acuerdo ni con diálogos ni con negociaciones, dentro de lo que es la política, dentro de lo que es los estados americanos, dentro de lo que es la diplomacia, esa es la única solución que proponen. Por eso ustedes van a oír constantemente en los comunicados de la OEA el llamamiento al acercamiento, a la búsqueda del diálogo entre todas las partes para poder resolver la situación, porque dentro de lo que es el establecimiento de la Carta Interamericana se protege lo que es el derecho de la soberanía de cada país. Eso significa que no puede haber intervención de ningún tipo de orden militar. Ahora, la Renacer es la otra ley que se está pidiendo que sea aplicada. Esta NICA Act fue aprobada por Donald Trump, que también él emitió una orden ejecutiva. Hay algunas personas que dicen que con la orden ejecutiva se debilitaba la aplicación de la ley en sí, lo que es completamente falso, es contrario. Lo que Donald Trump dijo de manera textual, lo cito: yo, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, considero que la situación de Nicaragua constituye una considerable e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por lo tanto declaro una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza. Esto fue el 27 de noviembre del 2018, es decir, el mismo año en que se ejecutaron a los manifestantes que estaban en la calle. Recuerden además que la ley de los derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua fue firmada el 20 de diciembre del 2018, o sea que la orden ejecutiva fue emitida antes de que el presidente Trump firmara esta ley. Por lo tanto, no se puede decir que llega a debilitar la ley, porque todo lo contrario. Con esta orden ejecutiva lo que hace es ampliar y le permite sancionar a gente más cercana, más allegada al círculo de Ortega, que incluye a Rosario Murillo. Por eso ella está sancionada. Con el tema de la Renacer, fue propuesta para que se dieran las garantías por parte del régimen sandinista con el tema de las elecciones del 2021. Es decir, la Renacer se formula y dicen: con esto lo que vamos buscando es presionar a Ortega para que dé elecciones garantizadas, con todas las garantías, libres, justas y transparentes. Pero claro, como a Ortega esto no le interesa en lo más mínimo y no respeta tampoco en lo más mínimo la forma de política exterior de los Estados Unidos, hizo caso omiso y se fue al fraude electoral el 7 de noviembre, el más descarado que hemos visto en la historia de Nicaragua. Entonces, se firma la ley Renacer con miras a sancionar la actividad que ya hizo Ortega del 7 de noviembre, y el propósito es restringir aún más los préstamos de los bancos multilaterales. La restricción de las visas se mantiene, se puede revisar el CAFTA, se piden más informes sobre la situación de Nicaragua, sobre derechos humanos, libertades y estabilidad política, y se sanciona en conjunto Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Es decir, el espectro es más amplio para la acción de lo que son
las sanciones para esta dictadura que tiene a los nicaragüenses sometidos completamente. Ahora quiero pasar a lo siguiente. Tengo para leerles textualmente lo que dice la resolución de la OEA de el 8 de diciembre del 2021. Y aquí está el punto que les decía que les iba a aclarar si fue declarado o no ilegítimo Daniel Ortega. Esta es la resolución del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos del 8 de diciembre del 2021, que dice lo siguiente: recordando todas las resoluciones aprobadas desde el 2018 que reflejan una grave preocupación por el deterioro de las condiciones democráticas y del cumplimiento de los el incumplimiento de los artículos 2 y 3 de la Carta Democrática Interamericana, recordando asimismo la resolución titulada La situación de Nicaragua, aprobada por la OEA en su 51º periodo ordinario de sesiones, en la cual se declaró que las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua no tenían legitimidad democrática, y se encomendó al Consejo Permanente que realizara una evaluación colectiva inmediata de la situación de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, tomando nota de que el 19 de noviembre de 2021 el gobierno de Nicaragua cursó una notificación de denuncia de la Carta de la OEA, tomando nota asimismo de que durante 2 años a partir de la fecha de recibo de la notificación de denuncia, las obligaciones de Nicaragua con la OEA y sus cartas siguen en vigor, así como su deber de cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este es el primer párrafo de esa resolución. Quien tenga duda, vaya y léalo. Una cosa es leer y otra cosa interpretar. Repito, en el cual se declaró que las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua no tenían legitimidad democrática. Por lo tanto, el gobierno que resultó de esa pantomima de elección, que así lo llamó el presidente Joe Biden de Estados Unidos, no son legítimas. No hay legitimidad democrática. Por lo tanto, desde entonces, desde 2021, la dictadura sandinista está desconocida como un gobierno democrático, por lo tanto ha caído en ilegitimidad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y les decía que hay que tener pleno conocimiento para poder interpretar este tipo de artículos. Por lo tanto, cuando el señor Almagro dice: hay un grupo de personas desinformadas pidiendo la ilegitimidad del régimen de Ortega, están fuera de noticias, porque el régimen de Daniel Ortega ya fue declarado ilegítimo. Y esta es la prueba. Pueden ir a leerla las personas que tengan alguna duda. Y desde entonces los nicaragüenses seguimos esperando a ver hasta cuándo será que la dictadura va a sentir la suficiente presión como para tomarse en serio los comunicados y las resoluciones de los diferentes organismos. Y en el caso de la Renacer fue firmada por el presidente Joe Biden y le da más amplitud al tema de las sanciones a los funcionarios del régimen de Ortega como castigo por el fraude electoral del 2021. Además, recuerden, y ya con esto termino, el senador Marco Rubio ha pedido que se extienda hasta 2028 los efectos de la NICA Act, porque se vence a finales de este año 2023. Y recuerden además el dato muy importante
que se vence también el plazo de los 2 años de la salida de Nicaragua de la OEA. Por lo tanto, en la resolución actual que se acaba de aprobar hace 2 o 3 días atrás, ahí dicen de que mientras esté Nicaragua dentro de lo que es el organismo, tiene que ser obligado de alguna manera a acatar las resoluciones del organismo y dar una solución para la transición a la democracia en Nicaragua. 2 tareas tenemos los nicaragüenses: pedir, presionar para que se aplique la NICA Act y sobre todo que se extiendan sus efectos hasta el 2028 y que se aplique también la ley Renacer con todo el rigor que merece, el grado de represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense y que es completamente violatorio a los tratados que Nicaragua está obligada a cumplir dentro de la comunidad internacional. Así que muchísimas gracias por su atención. Yo soy Jessica Castro y nos encontramos en un próximo video. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.